la doctora Nora Sánchez. Ella es cirujana general, cirujana plástica y cirujana oncoplástica del Centro Médico Imbanaco. Hoy vamos a hablar acerca de la cirugía reconstructiva después del cáncer de seno. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Doctora, pues hagamos un pequeño recuento acerca de lo que consiste la cirugía reconstructiva para las pacientes de cáncer de seno. Bueno, la cirugía reconstructiva por cáncer de seno es una cirugía que se realiza para recuperar la forma y la simetría en los senos después de que se ha realizado una ablación, una mutilación, un retiro de un tumor o de todo el seno en algunas ocasiones. Entonces, lo que se trata es de que la paciente pueda recuperar, digamos, como inicialmente se sentía con sus dos senos. Pero para hablar de cirugía reconstructiva de cáncer de seno, tenemos que hablar un poco de la historia y del manejo inicial de lo que era el cáncer de seno. El cáncer de seno en este momento en nuestro país es la primera causa de cáncer en las mujeres. Ya, digamos, desplazó el carcinoma de cuello uterino. Entonces, hay que tener en cuenta que siendo el cáncer más frecuente, es muy importante la detección temprana y la prevención. Y en eso, pues, está destinada las campañas educativas. Se me dio la prueba. Bueno, la verdad, inicialmente el cáncer de seno se hacían cirugías supremamente agresivas, se hacían resecciones ampliadas, se dejaba incluso parte de la pared torácica, es decir, como de las costillas y de los músculos y esto expuestos, y las pacientes padecían grandes periodos de curaciones, de recuperación, y no se pensaba en reconstruir el seno. ¿Por qué? Porque inicialmente se pensaba, y lo que se hacía a nivel de manejo del cáncer, era que se retiraba lo que más se pudiera de tejido, porque se creía que la principal, digamos, maniobra de tratamiento para el cáncer era la cirugía supremamente mutilante y agresiva. Posteriormente, a medida que se conoce más la enfermedad y que empieza lo que es la radioterapia, la quimioterapia y todas las terapias complementarias al manejo del cáncer, entonces empiezan a hacer cirugías más pequeñas, se empieza a conservar el músculo, luego se empieza a conservar parte de la mama, con iguales resultados a largo plazo desde el punto de vista oncológico, es decir, porque hagamos una cirugía más pequeña no quiere decir que la enfermedad de base, que es el cáncer, no se esté tratando adecuadamente. Hoy en día, digamos, con todas las ayudas de imágenes, con todas las detecciones tempranas que hay del cáncer, ya es muy raro tener un cáncer avanzado que comprometa como tal la pared torácica. Aún se presenta, pero no es frecuente. Ya es más frecuente que la mujer consulta tempranamente, el tumor está pequeño, se hace una resección parcial o total del seno y nosotros como cirujanos reconstructivos podemos de manera simultánea hacer la reconstrucción. Entonces, todos los cambios que ha habido en el manejo del cáncer también han impactado la cirugía reconstructiva. ¿Qué pacientes precisamente son candidatos a esa cirugía de reconstrucción, doctora? Pues toda paciente que desee, digamos que como parte del manejo integral del cáncer de mama está la cirugía reconstructiva. El cáncer de mama, digamos, debe ser tratado con la cirugía oncológica, con la quimioterapia, con la radioterapia y el cuarto pilar es la cirugía reconstructiva. No siempre se necesita, no siempre es necesario, digamos, si es un seno grande y el tumor es pequeño, el cirujano oncólogo puede hacer la resección y no se necesita, digamos, una maniobra oncoplástica o pues especializada para reconstruir. Pero si el seno es pequeño y el tumor es grande o si hay que retirar todo el seno, pues hay que hacer una cirugía reconstructiva. ¿Cuáles son las inquietudes más frecuentes de las pacientes? Bueno, digamos que ahora la cirugía reconstructiva se hace de manera inmediata. Inicialmente se hacía la cirugía ablativa, es decir, la cirugía oncológica, la resección del tumor o del seno, de los ganglios, todo lo que tenía que ver con el manejo del cáncer como tal,
y se esperaba un periodo que inicialmente era de 5 a 10 años, cuando yo al oncólogo le decía a la paciente, usted está libre de enfermedad, ahora sí se puede reconstruir. Y era, digamos que, un periodo largo de tiempo donde la paciente se veía afectada en su autoimagen, incluso en la parte, digamos, de la postura de la espalda, porque se puede desviar cuando hay más peso a un lado que al otro. Y pues también en su intimidad esto impactaba mucho al paciente, estarse viendo pues con su mastectomía, con su cicatriz, con su falta de seno. Pero ahora, a medida que se conoce más la enfermedad, digamos que se sabe que si realizamos la cirugía reconstructiva de manera inmediata, es decir, entra el cirujano oncólogo, retira el tumor o retira el seno, según sea el caso, e inmediatamente en ese mismo tiempo quirúrgico entra el cirujano a hacer la cirugía reconstructiva. Entonces ya la paciente sale del quirófano sin el tumor y con un seno pues refaccionado, digámoslo así. Entonces las pacientes, digamos, les inquieta si el hecho de realizar la cirugía de manera inmediata va a impactar o va a tener alguna afección en lo que es el manejo de su enfermedad de base. Es decir, si yo tengo un cáncer y me reconstruyen de manera inmediata, ¿eso qué impacto tiene en la evolución y en el resultado de mi enfermedad? No hay ningún cambio, digamos que obviamente la prioridad es el manejo oncológico, el cirujano oncólogo hace la resección que él requiere hacer desde el punto de vista oncológico, y el cirujano plástico hace la reconstrucción, y eso no impacta ni en la sobrevida, ni en la morbilidad, ni en la mortalidad. Es decir, el cáncer se va a comportar igual con reconstrucción o sin reconstrucción, pero la paciente sí se va a sentir muy diferente cuando está reconstruida a cuando no está reconstruida. Precisamente, doctora, ¿cómo es ese tratamiento que tienen las pacientes? Porque estamos hablando de que entran diferentes especialistas a tratar a esa paciente para atender diferentes aspectos de su enfermedad. Bueno, el manejo del cáncer de mama debe hacerse por un equipo, digamos, es un manejo integral donde el equipo, el cual tenemos aquí en Imbanaco, el Centro de Excelencia para Cáncer de Mama, que está conformado por más de 20 personas, entre ellos más de 2 especialistas, tanto cirujanos oncólogos, radioterapeutas, genetistas, cirujanos reconstructivos, oncólogos clínicos, radiólogos especializados en estudiar las imágenes, incluso en hacer procedimientos también a través del apoyo de imágenes. Todo este equipo está conformado y dedicado y es experto en el manejo del cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama en este momento exige, digamos que la conformación de equipos especializados y dedicados a su manejo, más que es, como les dije, la primera causa de cáncer en la mujer. Entonces, siendo una enfermedad tan frecuente que impacta tanto la mortalidad y la calidad de vida de las mujeres, pues obviamente hay que darle todo el respaldo y todo el soporte que requiere su manejo integral. Doctora, en caso de que la paciente quiera pasar a hacerse la cirugía reconstructiva, ¿todas pueden hacerlo? O sea, o hay algún tipo de impedimento que en un momento determinado haga que no sea posible, que no sea viable esa reconstrucción. Bueno, digamos que desde el punto de vista del sistema de salud, todas las pacientes tienen derecho a realizarse la cirugía reconstructiva, y esto es muy importante que las pacientes lo sepan. Obviamente también el cirujano oncólogo, digamos que debe de darle esta información a la paciente para que en los casos, en la mayoría de los casos, aplica. ¿Cuándo no hacer una cirugía reconstructiva? Cuando el cáncer es muy avanzado, obviamente si estamos ante una enfermedad supremamente avanzada, pues el manejo va a ser de otro tipo, no va a ser tanto quirúrgico, sino a través de quimio y otro tipo de recursos. Cuando la paciente no lo acepta, no quiere por alguna razón, digamos la paciente dice no quiero que me hagan cirugía reconstructiva, no tengo problema, yo me quedo mutilada,
eso hay que respetarlo. Digamos que la cirugía reconstructiva es un acuerdo que se hace entre la paciente y el cirujano que hace la reconstrucción, y ese acuerdo es válido para quien acepta como para quien no la acepta. Digamos que hay pacientes que por miedo o porque tienen, digamos, algunas creencias, dicen, no, yo no me quiero reconstruir, pero aún así la mayoría de ellas, después de que vencen el miedo al cáncer y a todo lo que esto implica, después de 1, 2, 3 años, vienen, acuden y se pueden reconstruir. Es decir, que si la cirugía no se hace de manera inmediata, se puede hacer después, cuando, en cualquier momento. También hay una recomendación desde el punto de vista del cirujano oncólogo, y es con respecto a los estadios de la enfermedad. Como les digo, si es muy avanzada, si hay condiciones médicas, tanto físicas como mentales. Es decir, si la paciente tiene mucho compromiso de su estado de salud porque tenga otras enfermedades, una cardiopatía, un problema renal o un problema de enfermedades del colágeno, bueno, de enfermedades graves que puedan, digamos, impactar la reconstrucción porque tenga problemas de cicatrización o porque el tiempo quirúrgico que se requiere para la reconstrucción ponga a riesgo a un paciente con una cardiopatía, por ejemplo, pues obviamente no aplica. Y también cuando hay pacientes con condiciones mentales que no entiendan o que pues que tengan limitaciones en la comprensión del proceso, entonces tampoco pues no se debe hacer. Pero en general toda paciente es optativa de reconstruirse. Si la enfermedad está muy avanzada, pues a veces no reconstruimos el seno, pero reconstruimos como tal la pared torácica. La cirugía reconstructiva no impacta, digamos, el comportamiento del cáncer, pero sí impacta mucho la calidad de vida de esa paciente. Y al impactar la calidad de vida de la paciente, es una paciente que va a estar más tranquila, va a tener menos dolor tanto físico como emocional. Es una paciente que acepta más. Sí, doctora. Bueno, les recordamos que Acepta más su enfermedad. No, perdón, que es que me emociono porque la verdad me tocó ver cuando estudiaba cirugía general pacientes mutiladas que estaban por meses en el hospital, 2, 3 meses, 6 meses en curaciones, sin senos, sin pared, pues sin la cobertura de la pared torácica. Y eso tal vez hizo que me motivara a estudiar cirugía plástica y a que estudiara la cirugía reconstructiva. Entonces, es importante que las pacientes tengan esa oportunidad, que les demos la oportunidad de que tengan su cáncer, que lo enfrenten, pero que también piensen en su calidad de vida, que no todo acaba cuando tenemos un cáncer de mama. Y que tienen ese derecho, como bien lo decía usted hace un momento, es el derecho sí, a poder estar bien consigo mismas, a tener aceptación de su cuerpo y a subir el ánimo. A ver que ese logro de tener el derecho a la cirugía reconstructiva es reciente en nuestro país, pero ha sido un logro de las pacientes mismas. Digamos que ha habido pacientes que han tenido la oportunidad de realizar impacto en la legislación del sistema de salud para que haya un derecho para todas las mujeres a hacerse la cirugía reconstructiva. Y como les digo, es importante que esto lo podamos transmitir a todas las mujeres para que, digamos, que reclamen ese derecho. Doc, precisamente se hace como ese acompañamiento que también va más allá de la parte médica, lo tenemos en el centro de excelencia. Sí, digamos que la paciente que sufre cáncer, los senos tienen como una connotación dentro de la identidad de la feminidad. Es lo que nos hace diferentes de los hombres. El seno es, digamos que es también parte de nuestra presentación a nivel social, tiene una función a nivel de la lactancia y la maternidad, pero también tiene una función como dentro de lo que es la parte femenina, así como dentro de la sensualidad y la sexualidad. Entonces, además de la enfermedad,
digamos, además de decirle a la paciente, usted tiene cáncer, y fuera de eso decirle, entonces le vamos a quitar uno o los dos senos o va a quedar con una deformidad en su seno, pues eso tiene un impacto emocional bastante fuerte. Y hay muchas historias, hay parejas que digamos que se pierden, se termina la relación porque la señora quedó sin un seno y su pareja pues no fue lo suficientemente solidaria y no tuvo el suficiente amor para aceptar la nueva condición. Entonces, esto impacta mucho emocionalmente a las mujeres. No a todas de la misma manera, pero sí hay un impacto emocional y en nuestro equipo, pues obviamente hay que dar todo ese apoyo a nivel de psicología para que la paciente no se sienta sola, se sienta acompañada y hasta digamos, tengamos todo el recurso posible para que haya un manejo integral de la enfermedad, no solamente de lo que es el cáncer como tal, sino de toda su recuperación, y la recuperación no es solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, psicológico, espiritual, porque el cáncer tiene un gran impacto en las personas. ¿Hay algún tipo de preparación previa para esta cirugía, doctora, por parte de la paciente? Sí, claro, las pacientes, digamos que se les hace varias entrevistas, ellas generalmente llegan porque tienen un tumor o porque se encuentra un hallazgo en la mamografía y la primera, digamos, consulta la hacen con el cirujano oncólogo, pero también hay digamos que una integración en la parte de la cirugía reconstructiva. Entonces cuando el paciente ya sabe que le van a hacer una cirugía, no siempre el cáncer de mama requiere cirugía, ¿no? Pero cuando se requiere una cirugía y se sabe que esa cirugía va a cambiar la fisionomía, la forma, el tamaño, la arquitectura del seno, entonces la valoramos en la parte del equipo de cirugía reconstructiva y empezamos a educar a la paciente sobre las posibilidades. Primero es, pues, ¿se puede reconstruir o no reconstruir? Y dependiendo del tamaño de los senos, del tamaño del tumor, digamos, de la relación que hay entre el tamaño del seno y el tumor, la cirugía puede ser tan sencilla como que el cirujano retira el tumor y nosotros hacemos un refaccionamiento, una reacomodación, para decirlo como en términos más sencillos, del seno, el cual va a quedar un seno más pequeño, con una forma más bonita, pero que sigue siendo su seno. No todas las veces tenemos que utilizar, digamos, grandes cirugías. Ya en el caso en que la cirugía es más mutilante, digamos, está tomando gran parte del seno, entonces podemos hacer otro tipo de maniobras quirúrgicas, de otro tipo de recursos, donde puede ser traer colgajos, que es lo que llamamos traer piel, músculo, grasa de otras partes del cuerpo, generalmente de las partes vecinas al seno, o de la espalda. También se puede traer a través de procedimientos microquirúrgicos del abdomen. También podemos trasplantar grasa, o podemos colocar implantes, o podemos hacer todo, colocar el colgajo, la grasa, el implante, dependiendo del caso, o simplemente reducir el tamaño de los dos senos. O sea, son muchas las cosas y cada paciente pues es individual, porque si vemos los senos, son dos senos, pero siendo los dos senos en la misma mujer no son idénticos. A veces parecen vecinos, a veces parecen primos hermanos y a veces sí parecen gemelos. Entonces también hay ese tiempo en la cirugía que es la simetrización. Los senos son un órgano bilateral y la cirugía reconstructiva termina cuando hay la simetría, es decir, cuando los senos quedan como primos, hermanos, gemelos o hermanitos, no como que no tan diferentes, sino porque a veces la misma cirugía hace que un seno quede más pequeño y el otro más grande porque ya no tuvo reducción. Entonces hay que simetrizar los senos. ¿Ha sucedido, por ejemplo, que alguna paciente no requiera como tal la reconstrucción, pero ella quiere sentirse que ha salido triunfadora y que diga, bueno, yo quisiera como tener igual mi cirugía para que mis senos luzcan mejor? Sí, muchas veces sucede eso. Digamos que eso impacta mucho en la autoimagen y en el cuidado. Entonces
A veces las pacientes ya quieren también mejorar, digamos, bueno, quiero realzarlos, yo siempre me quise hacer una cirugía de seno, los quiero más levantados o un poquito más grandes o un poquito más pequeños y digamos que se realiza el procedimiento. No dentro del plan de salud, eso ya es otro tipo de cirugía, pero también sucede y obviamente de acuerdo con el cirujano oncólogo se puede realizar. Nos preguntan en Instagram, ¿el pezón puede ser reconstruido? Sí, claro, el pezón, a ver, el seno tiene el monte mamario, que es el tamaño del seno, tiene el complejo areola pezón, que son, digamos que, y el surco mamario. Entonces, estos son como, digamos, los parámetros estéticos del seno. Su tamaño, su forma, la altura, el surco y el complejo areola pezón. Dentro de los tiempos de reconstrucción del seno está la reconstrucción del complejo areola pezón. Obviamente, el seno debe de tener esto, un monte mamario, un surco adecuado y un complejo areola pezón también en una posición de un color simétrico al contralateral. Nos pregunta Ana Ramos, ¿en todos los casos se puede hacer reconstrucción o hay algunos casos donde le digan a la paciente, usted me sabe? Bueno, ya lo había mencionado antes y lo voy a mencionar nuevamente porque es muy válida la pregunta. En términos generales, casi en todas las pacientes se puede hacer la reconstrucción, pero si las condiciones de salud de la paciente, tanto físicas como mentales, no son las adecuadas, la cirugía reconstructiva se puede diferir, es decir, se puede aplazar o se puede no realizar. Si la enfermedad está supremamente avanzada, si tiene enfermedades graves como enfermedades cardíacas, enfermedades del colágeno, si la paciente está supremamente ansiosa, angustiada, tiene cancerofobia, no quiere saber nada de nada y prefiere diferir la cirugía reconstructiva, obviamente eso se respeta y se hace después o no se hace. ¿Cuánto tiempo más se podría esperar? Pues usted decía en un principio que antes lo hacían a los 6, a los 8 años. ¿Esto todavía es válido? Sí, es cuando la paciente quiera, realmente cuando se difiere se ve porque fue la causa de que se haya diferido, si es porque la paciente decidió diferir la reconstrucción, aplazarla, no hacerla en el momento de la cirugía oncológica, pues en cuanto la paciente tome la decisión de reconstruirse, se planea esta. Si fue por una razón médica y esa razón médica se ha corregido, digamos, se ha controlado, se puede realizar la reconstrucción. No hay un tiempo límite, no. Bueno, nos pregunta Ana Fernández, ¿después de la reconstrucción se pierde sensibilidad? Sí, claro, generalmente sí, es una cirugía, se pierde sensibilidad y digamos que se recupera parcialmente, pero nunca va a ser la misma sensibilidad inicial, no, no, pero como les digo, depende de la reconstrucción. Si la cirugía reconstructiva implica una mastectomía y vamos a transportar tejidos de otras partes del cuerpo, obviamente no va a haber la sensibilidad que había inicialmente. Pero si la cirugía reconstructiva es simplemente reducir el tamaño del seno, lo más probable es que se va a conservar la sensibilidad. Se puede perder temporalmente, pero la mayoría de las pacientes la recuperan después de 1 o 2 años. O sea que si es mastectomía, por lo general se usan los implantes, ¿no? O... Sí, se pueden usar. Digamos que la mastectomía es retirar todo el seno y ese seno se puede reconstruir con los recursos que mencioné antes. Sí, puede ser con un implante, con un colgajo que se puede traer por una técnica, digamos, de desplazamiento del tejido de la espalda o tejido vecino a la parte del tórax, o se puede hacer a través de un recurso que existe en cirugía plástica, que es la microcirugía, donde podemos traer tejido de otras partes del cuerpo, como el abdomen, y hacer una anastomosis de vasitos pequeños para reconstruir el seno. Les recordamos que estamos en charlas con el especialista, con la doctora Nora Sánchez, cirujana general, cirujana plástica y cirujana oncoplástica del Centro Médico Imbanaco. Estamos hablando de la cirugía reconstructiva después del cáncer de seno y ustedes pueden
formular sus preguntas y sus inquietudes a través de nuestras redes. Nos pregunta Claudia Joa, muy importante el manejo espiritual, excelente que lo tengan en cuenta, es el comentario que nos hace. Sí, a ver, es muy importante porque la parte emocional y espiritual tiene mucho que ver con el cáncer e impacta, o sea, es un círculo vicioso, ¿no? La parte emocional y espiritual afecta y puede estar relacionada con que nos dé cáncer, pero también el que nos dé cáncer nos afecta la parte espiritual y emocional. Entonces, y en esta parte del cáncer de mama, digamos que hay mucha emotividad, hay mucha emoción y hay que, digamos, recuperar o no tanto recuperar, yo no sé, reforzar la parte emocional y espiritual, porque además tiene un impacto en la sensualidad y en la sexualidad de la paciente. La paciente puede llegar a sentirse como tímida, insegura, y ya dejar de disfrutar su sexualidad, lo cual pues tenemos muchos órganos y muchas zonas erógenas para disfrutar en nuestra vida que no son solamente los senos. Entonces sí es como, a veces es la oportunidad de explorar otras áreas. Entonces sí, pues es también parte de la integridad del manejo, la recuperación o digamos, el crecimiento espiritual. Y que de una u otra forma, como usted bien lo mencionaba ahora, Doc, es integrar también a toda la familia, ¿no? Para que esa mujer pueda sentirse desempeñando pues su rol de mujer y su feminidad en todo el sentido de la palabra y que encuentre pues el eco en los miembros de su familia. Eso está demostrado, ¿no? Eso está demostrado que el paciente que tiene un entorno adecuado, digamos que tiene una red social, familiar, que tiene más apoyo a nivel de su grupo familiar, de su grupo de amigos, de su entorno social, es el paciente que más, digamos, se recupera, que más se adhiere a los tratamientos, porque obviamente tiene más motivación para recuperarse y eso es bonito que lo sepamos porque ahí la importancia de la familia, de los amigos, de los vecinos, de esa solidaridad que tenemos que tener con los seres humanos, todos entre nosotros, para que nos vaya mejor. ¿Cuáles son esos temores, doctora, que se encuentra usted en la consulta cuando están tratando a una paciente que puede ser candidata para una cirugía reconstructiva? Bueno, hay un temor y es con respecto a la enfermedad y si la cirugía reconstructiva va a impactar o va a modificar la evolución de la enfermedad, su diagnóstico o su tratamiento. Es decir, si yo me hago cirugía reconstructiva, doctora, entonces me podrán hacer el diagnóstico, si me vuelve a aparecer el cáncer, ¿será que esto va a impedir que me lo diagnostiquen? Pues ahorita hay muchas ayudas en cuanto a imágenes y en cuanto a, digamos, todo lo que es la detección de una recurrencia, de una reaparición del tumor en el mismo sitio o en otro sitio. Entonces, eso no modifica para nada. En cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento tampoco, no impide que se haga una reconstrucción, no va a impedir que la paciente, si tiene que recibir quimioterapia o radioterapia o lo que sea, no. Y en cuanto a la evolución, es decir, a la sobrevida, a la mortalidad, tampoco impacta. Como les digo, el impacto que tiene la cirugía reconstructiva es en cuanto a la calidad de vida. Y si la paciente está mejor emocionalmente, pues es una paciente que se va a adherir más al tratamiento, que va a acudir más al seguimiento clínico, que se va a estar, digamos, en más contacto con su equipo, entonces le va a ir mejor. Generalmente evoluciona mejor. Son pacientes que se reintegran más rápidamente en la parte social y laboral. Nos pregunta Delina79. Hola, doctora Sánchez. ¿En reconstrucción mamaria utilizan prótesis o rotación de colgajos, como usted lo decía? ¿Qué método nos recomienda? Bueno, tendría que verla. Es muy individual. Digamos que el método que se recomienda depende de cada caso. Hay algunas, digamos que, razones
desde el punto de vista médico o de tratamiento del cáncer como tal, que ameritan un manejo u otro. Pero digamos que no es una pregunta muy interesante, pero no tiene una sola respuesta. Por eso tenemos que tener diferentes recursos, tenemos que disponer de los colgajos, que a veces con un solo colgajo es suficiente, a veces tenemos que hacer el colgajo, colocar el implante y hacer un inyecto de grasa, a veces solamente con el inyecto de grasa, a veces solamente con el implante y a veces solamente con el seno que nos queda podemos reconstruir. Doctora, ¿esto es un mito o es una situación que se presenta? Hemos escuchado de algunas famosas que se hacen las mastectomías simplemente porque pueden tener la predisposición a sufrir cáncer de mama. A ver, hay unos marcadores, digamos que hay desde el punto de vista genético, pero en medicina todo es probabilidad. Es posible con los BRCA, con unos marcadores que se hacen, decir, usted como paciente tiene más probabilidad de la población general de tener un cáncer de mama. O usted porque ha tenido, digamos, mucha historia familiar, que su mamá, que sus tías por parte de la mamá, que sus hermanas, o usted misma como paciente tiene un cáncer a un lado, entonces tiene mayor riesgo de tener cáncer de mama. Eso lo que se hace, se puede hacer la mastectomía bilateral, que es una mastectomía que está reduciendo el riesgo de cáncer de mama, digamos que es profiláctica, pero nunca el riesgo va a ser cero. Entonces hay que tenerlo en cuenta, a veces se justifica y otras veces no. Para eso se hace una junta, digamos, con el cirujano oncólogo, con el genetista, con todo el equipo, para definir si a esa paciente en particular se le recomienda o no hacer la mastectomía. Bueno, este es también como una decisión de acuerdo con la paciente. Digamos que nosotros no podemos hacer una cirugía sin que el paciente lo acepte y esté completamente de acuerdo. Pero también la paciente tiene derecho, la paciente puede decir, mire, yo tengo riesgo de cáncer, no me quiero estar sometiendo acá, me estén haciendo mamografías, biopsias, no sé qué, a mí quíteme los senos que en este momento ya no me interesan, ya tuve mis hijos, no me hacen falta y eso hay que respetarlo y pues obviamente para eso estamos. Hay que educar al paciente y hay que llegar también a acuerdos en el manejo y digamos que en la cirugía de los senos, y yo diría que en este momento el paciente es parte del equipo en el tratamiento, el paciente, su familia, su pareja, tenemos que escucharlos y tenemos que tener una comunicación muy acertada para poder definir el manejo. Algunos mitos que se escuchen acerca de la cirugía reconstructiva. No sé, yo quiero escucharlos porque no los conozco. No se cuenta, Para mí no hay mitos, pero si las personas que están participando nos pueden hablar de mitos, con mucho gusto. Bueno, nos pregunta o nos dice Aura Elena Riascos. Buenos días, doctora. ¿Qué cuidados se debe tener después de la reconstrucción del seno con colgado? Bueno, digamos que los cuidados son básicamente enfocados a la cicatrización, porque quedan cicatrices, entonces digamos que se maneja la cicatriz, para esto se mandan tópicos, de evitar la exposición al sol digamos que el primero 6 meses, el primer año, y hacer un seguimiento con su cirujano que le haya realizado la cirugía reconstructiva para detectar alguna alteración. Pero sobre todo es como cuidarnos, alimentarnos muy bien, hacer ejercicio moderado, tener un estilo de vida sano, que eso es en general para toda la población. Ese ejercicio precisamente para este tipo de pacientes que se recomienda. Es que depende del colgajo, ¿no? Y del momento. Digamos que los primeros 2, 3 meses sí hay un poco de limitación en la parte de la actividad física, pero posteriormente el paciente se puede realizar cualquier actividad. O sea, en términos su vida generales. normal. Sí, claro.
Nos pregunta o nos dice Natalia Cruz 97, doctora, ¿cómo es la reconstrucción en pacientes que han recibido radioterapia? El paciente, sí, el paciente que ha recibido radioterapia, digamos que generalmente, si el paciente tiene seno y ese seno ha sido irradiado, porque a veces el paciente se irradia y ya digamos no tiene seno sino la pared torácica, pero si tiene seno, el seno irradiado generalmente es un seno que tiende a estar duro, indurado, y como la radioterapia produce un poco, digamos, cambios de fibrosis en el seno como tal, entonces también se puede poner duro, fibroso, se puede poner de menor tamaño, se puede remejorar la textura del seno con injertos de grasa. Se ha visto que el colocar injertos de grasa en este tejido fibroso puede nutrirlo y revitalizar estos tejidos y ponerlos un poco más blandos. Si el paciente, digamos, se va a hacer una reconstrucción de senos y ha sido irradiado, lo ideal es utilizar colgajos, tejido autólogo, porque vamos a trabajar sobre un tejido, digamos, quemado o cicatrizado, pero también en algunos casos se puede utilizar un implante pequeño, pero es una piel, digamos que es una cirugía más exigente porque tenemos un tejido fibroso, cicatrizado, irradiado. Entonces no es un tejido de tan buena calidad como el tejido que no ha sido irradiado. Y por ejemplo, en pacientes que ya tenían implantes, ¿cómo se presenta esa cirugía? A ver, es común porque hay un alto porcentaje de mujeres con implantes y ya cada día es más común que tengamos pacientes con cáncer de mama y que han tenido cirugía de implantes mamarios previos. En general es una cirugía, pues como que no tiene gran diferencia si tiene o no tiene implantes. Tratamos de conservar el implante, de conservar la forma y el tamaño y digamos que conservar también la simetría, pero no tiene ninguna desventaja. Al contrario, a veces tiene la ventaja de que podemos reducir el tamaño del implante y reducir el tamaño de los senos y a su vez resecar el tumor. Preguntan incluso si el implante puede tener alguna incidencia en la aparición nuevamente del cáncer. No ciertamente. Hay un cáncer asociado, no es que sea causa-efecto, pero está asociado, que es el linfoma de células gigantes, que es otro capítulo, pero que en este momento podamos decir que el implante causa cáncer, digamos, no hay la suficiente evidencia. Pero obviamente sí hay pacientes que tienen ese miedo y dicen yo no quiero un cuerpo extraño o por convicción, yo no quiero que me coloquen un implante, yo no quiero un cuerpo extraño. Entonces simplemente pues hay otros recursos, está la grasa, están los colgajos y se respeta esa decisión del paciente y no se le coloca implante. Bueno, nos dice S. Jiménez ZCS. Muchas gracias por su trabajo y por compartir este tiempo con nosotras, doctora. Hay mucha gente que de pronto no tiene inquietudes y no sabe cómo a quién acudir o le da temor o pena a veces preguntar. ¿Se encuentra con estos casos a menudo? Sí, claro, porque digamos que hay mucho mito sobre la cirugía reconstructiva de los senos, porque a veces las pacientes dicen, pues que yo no me siento bien porque teniendo una enfermedad tan grave como un cáncer y pensando en quedar con senos, pues no, como que no es justo. No, sí es justo, porque somos un ser integral. Entonces, podemos hacer ambas cosas, podemos darle la batalla al cáncer, pero también conservar, digamos que nuestra integridad física y emocional. Como bien lo decía usted hace un momento, doctora, es un tema en el que impacta también esa parte emocional. Y mientras la paciente esté tranquila, mientras se sienta a gusto, mientras se sienta segura, su recuperación, me imagino, va a ser mejor, ¿no? Sí, pero allí es muy importante, digamos, y hago un llamado a las parejas,
que acompañen a sus esposas, a los hijos que acompañen a sus mamás en esos momentos. Claro, es realmente fundamental, como usted lo decía ahora, ese apoyo de la familia para que la paciente salga adelante, no solamente pues después de la reconstrucción, sino después de haber superado la enfermedad y querer volver como a tener su vida normal. Sí, el acompañamiento es muy importante porque es motivarla a que dé la batalla y a que no sienta que se le acabó la vida, porque ese diagnóstico de cáncer de todos modos tiene un gran impacto, pero la sobrevida cada vez es mejor, hay más, digamos, más recursos en la terapéutica y es mejor el pronóstico. Ya, digamos que no es que la palabra cáncer quiere decir ya, me morí en poco tiempo. Entonces sí, como que esa esperanza y esa motivación se puede lograr a través del entorno social, de la familia, de la pareja, de los hijos, de los amigos, pero no dejar las personas solas, como que dando la batalla hay que ser solidarios y todos los que tengan amigos y los que tengan sus mamás, sus parejas, sus esposas, que no las dejen solas. Doctora, precisamente en el Centro de Excelencia del Cáncer de Mama encontramos ese apoyo para la familia también o solo para la paciente. No, digamos que el manejo de la enfermedad hoy en día tiene que impactar tanto a la paciente como a la familia. El manejo de las enfermedades tiene que implica también cambiar el estilo de vida. Entonces hay que hacer un programa educativo para que la paciente entienda que no es solamente lo que hacemos los médicos, digamos la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, sino que también a nivel individual y familiar tiene que tener un cambio en su estilo de vida para que esto, digamos, que se pueda sostener en el tiempo. Claro que sí, nos pregunta Catalina Zamora. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tan posible es que un paciente con reconstrucción de mama presente síndrome de Asia? El síndrome de Asia está asociado, sí, a los implantes, digamos que es una reacción como inmunológica, eh, se puede presentar si el paciente tiene implantes. Está asociado no a la cirugía reconstructiva como tal, sino al que tenga implantes. Si tiene un implante, sea por cirugía estética o por cirugía de reconstructiva, puede presentarlo. Es muy raro. El síndrome de Asia se encuentra más, digamos, en estas sustancias de silicona de manejo no médico, pero la silicona de manejo médico también se puede presentar y bueno, se le da, digamos que también se conoce la enfermedad y se le da tratamiento, es un manejo conjunto de la parte médica y también de la parte de cirugía. ¿Y qué consiste? Porque de pronto hay personas que nos están viendo en este momento que no saben en qué consiste ese síndrome, doctor. Bueno, es una manifestación, a ver, para los que, como es una enfermedad del colágeno, hace una reacción de rechazo a ese cuerpo extraño. Entonces, cuando es un implante de silicona, es muy fácil, se retira el implante y generalmente se resuelve rápidamente. Pero a veces corresponde a otras causas, ¿no? No necesariamente tiene que ser por implante, se presenta por otras causas. Lo difícil es cuando es a causa de polímeros, porque los polímeros sí no son tan fáciles de retirar en su totalidad. Pero cuando son implantes, sí se retiran implantes. Nos pregunta Andrea y María José, ¿qué pasa cuando se rompe un implante? Cuando se rompe un implante, no es, digamos, algo grave, porque, pero hay algo que resolver. Digamos que grave en el sentido de que no es una urgencia inmediata, pero sí hay que resolverlo, porque cuando el implante se rompe, se empieza a escapar la silicona y esa silicona puede migrar a través de los ganglios y pues da síntomas distales en la axila, puede producir dolor, puede producir dificultad en la movilidad y no está bien. Entonces, por eso hay que hacer con cierta periodicidad de chequeo médico e incluso con imágenes, con ecografías, y en el caso que el implante esté roto, pues hay que cambiarlo o retirarlo,
pues hay que tener cuidado, no preocuparse, pero sí ocuparse de resolver ese implante que está roto, hay que retirarlo. Los implantes no duran toda la vida, nada dura toda la vida, nada tiene garantía de por vida, entonces sí hay que reemplazarlos. Ellos hay que reemplazarlos con cierta periodicidad, se dice que cada 10 años se hace el chequeo y si el implante está roto hay que cambiarlo y si se rompe antes también hay que cambiarlo. Y si pasan, por ejemplo, esos 10 años y la persona está, o el implante está, pues, en buenas condiciones, La igual se felicito, recomienda. ¿Ah? la felicito. No, digamos que si está en buenas condiciones, pues hay que planificar, hay que planear el cambio, porque después de los 10 años la probabilidad que se rompa es muy alta y digamos que por higiene, es un cuerpo que ha estado allí ya mucho tiempo, entonces reemplazar, cambiar por uno. Bueno, pues doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy en Charlas con el Especialista para ir cerrando algo que le deba quedar muy en el imaginario a todas las personas que nos están viendo, a esas pacientes que tienen dudas y que quieren o han pensado de pronto en un tema de cirugía reconstructiva. Bueno, que nunca es tarde para reconstruirse, en cualquier momento nos pueden consultar. Aquí en la clínica en Banaco hay un grupo de expertos en reconstrucción de mama y digamos que si el paciente no está conforme con su, con su cirugía reconstructiva o con el resultado después de una cirugía por cáncer, tiene que venir a asistir y para eso estamos. Dedicados a eso, lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación y hay que darse la oportunidad. Igual, si la paciente está contenta y está conforme, pues no tiene que hacerse nada, pero si tiene la inquietud, todas tenemos derecho y es un derecho que hay que también conocer y aprovechar. Yo creo que esa es quizás de las cosas más valiosas que nos quedan hoy, doctora, y es que las pacientes tienen derecho a tener su cirugía reconstructiva después de un cáncer de mama. Entonces, más que nada eso, que se informen y que sepan precisamente cuáles son esos derechos para que puedan mejorar su calidad de vida después de superar un pronóstico de cáncer. Claro que sí. Bueno, a ustedes muchas gracias. Les recuerdo que nos acompañó la doctora Nora Sánchez, cirujana general, cirujana plástica y cirujana oncoplástica del Centro Médico Imbanaco. Esto es Charlas con el Especialista. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, feliz almuerzo para los que todavía no han almorzado.